Muy buenos días, chicos. El día de hoy trabajaremos nuestro cuarto tema del área de BPCC. El tema a trabajar es ¿qué nos hace ser humanos? Vamos a empezar con nuestro tema. Muchas de las cosas son inquietantes, pero ninguna tanto como el ser humano. Fueron las palabras de un poeta muy antiguo ante lo difícil que es responder a una pregunta tan compleja. ¿Qué es ser humano? Es una pregunta que se hacen muchas personas desde épocas muy antiguas a lo largo de la historia. Se han planteado diversas respuestas y hasta se ha llegado a proponer que esta era la pregunta fundamental de la filosofía. Siguiendo la tradición de definir un concepto por su género, próximo y diferencia específica, los filósofos encontraron que el género más próximo del ser humano era, 1, un animal racional, y que la razón era lo que nos diferenciaba del resto de animales. Así se llegó a una conclusión de que el ser humano es un animal racional. ¿Por qué? Porque utilizamos el razonamiento para definir nuestras acciones. Por otro lado, quienes estaban muy interesados en el hecho de que el ser humano formaba comunidades y sistemas de gobierno, entonces definieron al ser humano como un animal político, un animal que ríe porque posee emociones. Por su parte, los cristianos, quienes vieron a las personas como seres creados a imagen y semejanza de Dios, llamaron al ser humano criatura divina. Esos fueron algunos de los conceptos a la pregunta ¿qué es el ser humano? Más adelante, se prefirió cambiar la palabra animal por ser y luego se propuso algunas diferencias específicas, como por ejemplo, ser que piensa, ser que siente, ser dotado de libertad. Con esto podemos decir que el ser humano es una unidad indivisible, dotada de alma, espíritu, cuya mente funciona de manera racional, tiene una conciencia de sí mismo, una capacidad de reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y sobre su futuro. Se proyecta al futuro. Entonces, con todo este concepto podemos decir hoy en día que el ser humano, más que animal, es un ser, porque piensa, siente y es un ser dotado de libertad. La pregunta segunda ahora es, ¿qué nos hace humanos? Esta reflexión considera a la humanidad como una cualidad que nos da una posición ventajosa en el mundo, pero que al mismo tiempo nos asigna una gran responsabilidad sobre nuestras acciones en él como ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace nosotros humanos? Es una pregunta importantísima, que la respuesta debería ser una respuesta que nos genere a nosotros, ¿no? Un enaltecimiento o que nos genere a nosotros una cualidad que nos distinga a los demás seres que habitan en este mundo. Pero a la misma vez también nos asigna una gran responsabilidad en que seamos humanos o el que nos hagamos humanos representa una gran responsabilidad. La reflexión sobre la condición humana trascendió las discusiones de los filósofos y se enriqueció con el aporte de artistas, científicos, educadores, entre otros. Dicha reflexión surgió además dentro de un contexto especial, pues se acababa de vivir dos grandes guerras en el mundo y el uso de la bomba atómica pusieron en evidencia un lado terrible o preocupante del ser humano. En ese contexto se hacía necesario y urgente reflexionar de en qué consistía ser humanos. El ser humano muestra su lado negativo, su lado antipositivo. Este lado hace que nos hagamos nuevamente la pregunta, ¿qué nos hace ser humanos? La respuesta a esta pregunta consiste en lo siguiente.
El ser humanos o lo que nos hace ser humanos es el lenguaje. El lenguaje nos distingue de los demás seres, ya que gracias al lenguaje podemos nosotros relacionarnos con el mundo y con otras personas, y así podemos darnos cuenta de la necesidad del otro. La construcción de una cultura y su transmisión gracias al lenguaje, el poder nombrar al mundo, naturaleza, e inclusive aquello que no existe en la realidad. Que el ser humano plantee preguntas y se formule conceptos en su pensamiento. Eso nos convierte o nos hace ser humanos, el lenguaje. Es un ser libre. La libertad también responde a nuestra pregunta que dice, ¿qué nos hace ser humanos? Somos humanos porque tenemos la capacidad y el derecho de ser libres. La libertad es la capacidad de las personas para elegir actuar de una u otra forma en el mundo y con los demás seres, pero con autonomía y responsabilidad. Ser autónomos implica pensar por nosotros mismos y conducirnos en función de nuestras propias decisiones, midiendo responsablemente las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿qué nos hace ser humanos aparte del lenguaje? El ser libres, pero lamentablemente hoy en día el ser humano hace mal uso de su libertad. Si hiciéramos buen uso de nuestra libertad, nuestra capacidad de ser humanos sería completa. Es un ser transformador y creador. Esto también nos convierte en seres humanos. Somos humanos porque hemos desarrollado no solo un lenguaje, sino también la capacidad para gobernar y orientar nuestras acciones. Sin embargo, esta condición privilegiada no está garantizada, por ello debemos cuidarla y ejercerla día a día. El ser humano es un ser transformador que puede transformar y crear todo lo que ve. Y asimismo también es un ser de bondad, un ser solidario, y a través del apoyo, la ayuda, puede transformar el mundo. Entonces, lo que nos hace ser humanos es nuestro lenguaje, nuestra libertad y nuestra transformación que podemos lograr a través de nuestra ayuda solidaria o a través de nuestras buenas acciones ante los demás. Tenemos que hacer uso adecuado de nuestra libertad para poder decir que somos seres humanos en realidad. Hemos trabajado el tema de qué nos hace ser humanos. Muy buenos días, chicos. Gracias.